Bienvenido a este nuevo capítulo de Diálogos con los Protagonistas. Este es un espacio del Centro de Estudios Judiciales que pretende rescatar la memoria histórica del proceso de reforma procesal penal a 25 años de la promulgación del Código Procesal Penal. Recordar que la reforma del Código Procesal Penal significó profundos cambios para el sistema de enjuiciamiento criminal en Paraguay. En todo este tiempo hemos fortalecido los derechos procesales de los imputados, hemos diseñado un nuevo Ministerio Público, hemos incorporado el juicio oral y público que permite un mayor control ciudadano. En este capítulo nos acompaña el doctor Alberto Binder, conocido profesional y procesalista de la región latinoamericana y que ha acompañado los procesos de reforma de varios de los países y entre ellos Paraguay. Bienvenido, doctor Binder, a este episodio de rescate de la memoria histórica de la reforma procesal en Paraguay. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, iniciamos un camino con el propósito de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un compromiso muy importante que hemos asumido como profesionales, donde nuestros esfuerzos institucionales parten de una profunda preocupación por la calidad de la justicia en Paraguay, la cultura judicial, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay presenta la recopilación de una serie de recomendaciones que ha formulado a lo largo de estos 15 años. Infórmate más en www.ceg.org.py. Para mí realmente es un placer estar con el doctor Alberto Binder, que ha acompañado no solamente el diseño normativo, sino también ha acompañado todo el proceso de implementación y consolidación de la reforma procesal penal. Doctor Binder, a 25 años de la reforma procesal en Paraguay, ¿podríamos rescatar la memoria histórica de cómo se encontraba Paraguay en el momento en que empezamos estos desafíos allá por el año 1992, cuando llegaste por primera vez a Paraguay? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay una primera relato sobre el contexto que me parece que es muy relevante, porque en ese entonces muchos países, mi país Argentina, en ese entonces yo ya estaba trabajando en Centroamérica, eran todos países que estaban resolviendo los problemas de cómo construir una nueva democracia después de salir de dictaduras o de guerras civiles. Bueno, ese era el momento político en general. Nosotros habíamos trabajado, éramos un grupo de jóvenes que en ese entonces trabajábamos alrededor de Julio Mayer en la transición de la democracia argentina, trabajábamos con el gobierno de Alfonsín, con los problemas de esa época. Y yo diría que había dos problemas fundamentales que dividían un poco el campo de los que trabajábamos en el mundo judicial. Había todo un sector que estaba trabajando en ver cómo se resolvía, cuál iba a ser la política para resolver las graves violaciones a derechos humanos que habían ocurrido. Entonces mucha gente del movimiento de derechos humanos, estaba trabajando en diseñar esa política y era un gran problema. Otros que estábamos vinculados también a eso, pero nos planteamos el problema, ¿cómo hacemos en las nuevas democracias para que hechos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir? Y eso es lo que nos llevaba a tener una preocupación por decir, bueno, pero sin ninguna duda la Administración de Justicia cumplió un papel o de complicidad directa o de no protección a los ciudadanos o se dejó arrinconar, pongámosle el nombre que se quiera, pero eso ya no podía ocurrir, había que darle nuevas bases.
Y ese era un tema político en el cual la preocupación era de distintos grupos en América Latina, era una preocupación central también de las Naciones Unidas, que estaba viendo estos dos problemas, y ya había informes de Naciones Unidas que señalaban con claridad estos dos problemas. Así que nosotros ya estábamos trabajando, ya se había producido el trabajo en Argentina, se había producido trabajo en Guatemala, en El Salvador. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal había elaborado el Código Modelo para América Latina y estábamos muy atentos a ver cómo se desarrollaba esto en toda América Latina, porque teníamos también una idea de que esto tenía que ser una respuesta global de todos los países. Todavía no se sumaban muchos países, y bueno, es allí donde nos enteramos que Paraguay quería insertarse en este movimiento y en esta discusión que había en toda América Latina. Y ahí es donde llego, me encuentro con el doctor Escobar Faella, que era fiscal general, que me llamó la atención que planteaba las cosas con esta claridad. Tengo que hacer una política para resolver los crímenes del pasado, esto es central para la democracia nueva, pero también me interesa que la democracia nazca con una institucionalidad nueva. Ese es el primer, así que yo diría que la coincidencia de trabajo fue inmediata. Ya en ese entonces había un conjunto de organizaciones internacionales, Naciones Unidas, de cooperación, que había visto que este era un movimiento interesante en América Latina, y entonces con él diseñamos un modelo de trabajo en Paraguay. Paraguay tenía una costumbre que era la de tener, que no era muy común en los otros países, que era tener una especie, al estilo por ahí más francés, de una Comisión Nacional de Codificación que concentraba toda la redacción de los códigos, digamos. Ambos nos parecía que esa metodología era una metodología ya antigua, digamos, que ya no servía para los nuevos tiempos, donde había que generar un modelo de participación amplia de los distintos sectores sociales. En mi caso, yo también traía la experiencia de otros países donde la metodología antigua, que era hacer un código de autor, digamos, un código de autor que venía y era aprobada, también me parecía negativa. Habíamos tenido éxito con la necesidad de darle un método de trabajar, pero de construir una base local que luego se preocupara de un proceso largo de trabajo, y eso es como empezamos a trabajar en Paraguay. Ahora, doctor, dijiste algo que me encantó, el rescate de la democracia. En ese esfuerzo de rescatar la democracia, ¿fue estratégica la mirada hacia el Poder Judicial? Sí, porque la idea que había entonces, que teníamos todos, era que no se podía construir una democracia de calidad sin una administración de justicia de calidad. Esta idea sigue estando. Yo creo que lo interesante, 25 años después, que en cierto modo yo lo pondría dentro de la columna de los éxitos, es que esta idea está mucho más inserta en la sociedad que en los cuerpos profesionales. Es decir, la sociedad, la ciudadanía sigue haciendo este vínculo de que no vamos a tener una democracia de calidad sin una administración de justicia de calidad. Es decir, que quedó planteado un tema que en cierto modo es novedoso. Porque claro que había habido golpes en América Latina, toda nuestra historia en nuestros países es una historia de inestabilidad institucional, pero esta es la primera vez que se hace este vínculo. Antes el problema de la justicia era un problema de técnicos, de profesionales, de abogados. No se lo veía como esta nueva dimensión política de la administración de justicia que nace en esta época, que yo creo que tuvo también una generación de líderes en toda América Latina que lo ven claro. Yo por eso rescato tanto la figura de Escobar Faella, como en cada uno de los países se podría decir gente, el Mundo Vázquez en Guatemala, el mismo Alfonsín en el nuestro, gente que se dio cuenta de este cambio. Y ahí comienza una historia que no para hasta el presente. Lo que había que hacer, y esto también era un cambio metodológico distinto de lo que se venía haciendo antes, que antes se juntaba un conjunto de procesalistas y hacían un código, y este código era aprobado, si era posible, a libro cerrado por la legislatura, y esto ya no podía ser así por esta dimensión política que se le da al Poder Judicial. No olvidemos que solo el movimiento de derechos humanos tenía una mirada muy atenta sobre este problema, y había otros sectores que también tenían una mirada muy atenta,
Y ahí empiezan estas metodologías que yo creo que en Paraguay se desarrollaron muy bien, donde quienes redactan el código al mismo tiempo representan a distintos sectores sociales y se preocupan por instalarlos. Gente que venía, en tu caso, de la Fiscalía, otra gente que viene de la abogacía particular, gente vinculada al movimiento de derechos humanos, como podían ser Roque, Orrego y otros. Es decir, se genera un grupo que tenía que estar en la cabeza de un movimiento. Yo creo que eso se fue logrando porque se fue instalando. Hay un sector del Poder Judicial joven que se pliega a esto rápidamente y hay otro sector más viejo que trata de poner un poco de ruedas, palos en la rueda en un determinado momento, pero que después se da cuenta que esto ya no puede ser parado. Y allí comienza lo que va a ser la redacción del código, la discusión del código, la aprobación del código. Bueno, era un momento en que comenzamos a desarrollar la metodología de trabajo del Código Procesal Penal, trabajamos en conjunto con el grupo que alrededor del profesor John están trabajando en el Código Penal, vamos compatibilizando, discutiendo, se va generando un núcleo de liderazgo sobre la reforma de la justicia penal, que en el caso de Paraguay tenía algo que también era inédito, y era que quienes asumían el liderazgo, yo esto lo tenía claro, yo funcionaba como un asesor que daba métodos, que empujaba, que podía dirigir, pero quien asumen el liderazgo es un grupo muy joven para esa época y muy joven para las metodologías que normalmente se utilizaban en las reformas legislativas. Históricamente la reforma legislativa era una tarea de gente grande, de gente, no digo anciana, pero de los grandes juristas consagrados. Nosotros habíamos cambiado esa metodología y habíamos dicho no. Dado que tenemos una visión distinta, que estamos construyendo las instituciones de la democracia, no estamos hablando estrictamente de derecho, le estamos dando forma jurídica a un problema institucional, y hay un recambio también en Paraguay, así que gente muy joven, que hace muy competentemente su trabajo, que después siguió influyendo, y también hay toda una generación que se pliega. Muchas veces hoy hablamos de la generación de la reforma, porque uno puede estar en una reunión y los identifica quiénes son. Jueces, fiscales, que hoy día por ahí tienen cargos prominentes, pero que vienen de este movimiento que se inició en esa época y que era bastante similar, con particularidades, a lo que después se va a dar en Chile, en Bolivia, en Colombia, en otros países de Centroamérica, en Dominicana. Bueno, después se extendió y hoy día no olvidemos que prácticamente toda América Latina ya ha tomado esto. Las ideas eran muy simples, las ideas que discutíamos. Bueno, doctor Binder, también recordar que ya hay toda una generación de abogados que no conocían el sistema inquisitivo. Entonces, rescatar un poco de que se diseñaron delineamientos importantes al inicio del proceso de reforma que fueron como condicionantes para tu apoyo. La oralidad, un nuevo ministerio público, la inmediación, la concentración, el rescate de la víctima, y todo eso el doctor Binder nos va a explicar si se tuvo que ceder algunos de estos acuerdos iniciales para seguir avanzando y cuánto cedimos en ese momento. El doctor Binder nos va a explicar eso en la segunda parte de esta entrevista. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay presenta la recopilación de una serie de recomendaciones que ha formulado a lo largo de estos 15 años. Infórmate más en www.ceg.org.py. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, iniciamos un camino con el propósito de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un compromiso muy importante que hemos asumido como profesionales, donde nuestros esfuerzos institucionales parten de una profunda preocupación por la calidad de la justicia en Paraguay, la cultura judicial, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza.
Volvemos en este espacio de diálogos con los protagonistas con el doctor Alberto Binder. Doctor Binder, habíamos mencionado de que se habían definido algunos delineamientos básicos y sobre todo condicionantes para tu apoyo a la reforma procesal penal en Paraguay. ¿Cuál de esos aspectos no cumplimos o cuál de esos aspectos crees que tuvimos que renunciar para avanzar efectivamente hacia la meta que nos propusimos? Vamos a empezar por lo positivo. Hay un hecho, un elemento que es determinante, y es que cuando empezamos el proceso de reforma, ya Paraguay tiene una nueva constitución, Paraguay ya ha adherido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y eso era la gran base, porque lo que hay un cambio radical en esa época, inclusive en el plano teórico-conceptual, es que antes se veía a los problemas procesales como un problema técnico-jurídico. Hoy día, a partir de esta época, vinculado a este nuevo espíritu democrático, vamos a ver el desarrollo de los sistemas judiciales como derivación de la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, si no tuviéramos los códigos, la Constitución y el Pacto de San José nos alcanzarían para construir un sistema de justicia. Esto es un cambio muy grande y lo que llamamos la constitucionalización del proceso, es la gran prédica de Mayer, y hay toda una generación que esta idea la compra. Esta idea se terminó de instalar, no es un tema menor que se terminó de instalar. A partir de esta visión constitucional del proceso, que me parece un hito en el desarrollo del pensamiento jurídico penal en América Latina, aparecen, yo diría, dos grandes temas. El primero, que era la nave insignia, era la oralidad. Todavía yo creo que no terminamos de calibrar los efectos de haber tenido siglos de procesos judiciales escritos. Paraguay no había hecho un juicio oral en su historia, digamos, durante siglos. Entonces, de repente, aparecer con la oralidad era un giro de 180 grados. Muchas veces, frente a los que son muy pesimistas, yo les digo, miren, llevamos 25 años de oralidad frente a 3 siglos y medio de escriturismo, demos tiempo a esta pelea. Pero además había un problema, que esto tiene que ver con la percepción de la comunidad profesional. Muchos se quejaban y decían, ¿cómo podemos tener me acuerdo que inclusive en Guatemala se planteó el problema, ¿cómo vamos a tener un juicio oral si tenemos una población que es en gran medida analfabeta? Y decíamos, al contrario, ¿cómo puede tener un proceso escrito con una población que no sabía leer y escribir, que tenía menores cosas? Pero además había un problema muy de fondo. No se comprendía que, por ejemplo, creo que en Paraguay es un país con una inmensa y riquísima cultura oral. No se verá tan fuertemente en las ciudades, pero en el interior del país se nota que Paraguay es un país de cultura oral. Digamos, la escritura todavía es una cosa que hoy día es indispensable en la vida urbana, pero que es lejana. En otros países pasaba también lo mismo. Mucho más cuando lo que me encuentro en Paraguay a mí me sorprende es esta presencia tan intensa del guaraní que no se da en ningún otro país de América Latina. Yo había trabajado en países con población indígena fuerte, o después en Bolivia, que también es muy fuerte, pero en ninguno el guaraní tenía la posición institucional que tiene en Paraguay y la extensión que tiene en Paraguay. A veces, digamos, ahí nacen todas estas ideas de que el juicio tenía que tener partes en guaraní, pero yo lo que diría es que la oralidad es el gran caballo de batalla y es un cambio. Que después, ahí tenemos un problema. Y el segundo es la división de funciones. Todavía hoy no se entiende claramente que lo que busca el sistema acusatorio, que se busca es que no haya ningún sujeto hegemónico en la justicia penal, como era el juez de instrucción que concentraba todo, y como en algunas malas implementaciones o eso discutiendo se cree que el Ministerio Público puede concentrar todo. No, en el proceso penal lo que hace es trasladar a el ejercicio de poder más intenso que hay en la sociedad, que es el poder de encarcelar a las personas por mucho tiempo, la vieja lógica republicana. Por lo tanto, tiene que haber pesos y contrapesos, controles entre los poderes. Inclusive cuando vos ves la ley del Ministerio Público que se diseña en aquella época, es una ley que está buscando generar
pesos y contrapesos permanentemente. Cuando se ve el lugar que se lo pone al juez, lo ves que se está jugando, poniendo una posición de balance. Esta división de funciones significaba la aparición de una institución totalmente nueva en América Latina, como era el nuevo Ministerio Público Fiscal. Vos recorrías los países y el Ministerio Público Fiscal en Chile ni existía, no existía formalmente, pero en Argentina, en toda América Latina, era una institución pequeña, que en cierto modo corría detrás a lo que hacían los juzgados. Entonces, a partir de acá nace una institución muy poderosa que es el Ministerio Público Fiscal. Esa es una manifestación de la división de funciones. Hay muchas otras cosas, pero estos fueron como los dos grandes hitos que realmente provocaron una revolución en la justicia penal en Paraguay y en toda la región. Ahora, doctor, apostamos muy fuerte a la oralidad y sí. Tu evaluación a 25 años de implementación de la reforma procesal, ¿crees que Paraguay abandonó o se debilitó el proyecto político de la oralidad? Sí, totalmente. Creo que lo abandonó como proyecto cultural. Y en eso, ahora, por ejemplo, la pandemia provocó también un retroceso porque los jueces, otra vez, o los funcionarios, los abogados volvieron a estar contentos con la mediación. En vez de entender porque la oralidad no es solamente un problema de decir las cosas de palabra, que eso también importa, porque cuando yo digo las cosas cara a cara, tengo un compromiso totalmente distinto con la verdad, con lo que digo, y eso sigue existiendo. Pero también la fuerza de la oralidad tiene que ver con lo ritual, tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con muchas cosas que nuestra sociedad todavía hoy necesita. Sí, yo diría con todas las letras que Paraguay necesita recuperar la fuerza del programa cultural de la oralidad, sin ninguna duda. Un tema que no se pudo avanzar en esa época y que es muy determinante, tiene que ver con la policía. A los inicios de la reforma había una gran discusión que decía, bueno, pero nunca va a funcionar un sistema acusatorio correctamente si no tenemos una policía, en particular una policía de investigaciones, en serio. Y esto es correcto. En los países desarrollados, en los países donde funciona mejor, y mucho más en el mundo anglosajón, que no es el único que tiene el sistema acusatorio. Europa tiene casi todo el sistema acusatorio, solo un par de países. La policía cumple un papel importante. El punto que había ahí, la discusión que había estratégica, decía, bueno, vamos a reformar la policía, pero decía, ¿cómo reformamos la policía? Nadie tenía poder político para hacer esa reforma, porque en la gran mayoría de los países, me parece que Paraguay, Argentina y muchos otros, el gran problema de ese entonces era cómo sacamos al ejército del centro de la vida ciudadana. Y cuando a mí me pasó, ibas a hablar con los ministros o con los políticos y le decía, bueno, nos vamos a meter con los jueces, nos vamos a meter con la policía. Y él tenía que meterse también con los militares y decía, no, nadie tiene espaldas en este momento para esa pelea. Nosotros teníamos la esperanza, y esto yo creo que todavía no cuajó, de que el Ministerio Público, en tanto creciera, iba a ser la gran herramienta para la reforma policial. Cuando se quiere hacer esto, que yo diría que es en los años 2005, 2007, 2010, ahí comenzó otra historia que es más difícil, y eso hoy día lo estamos pagando fuerte, porque nunca va a funcionar del todo bien un sistema acusatorio sin una buena, por lo menos, policía de investigaciones. Y esto no lo hemos logrado en casi ningún país, o te diría que en ningún país de la región. Yo no lo pongo no lo pongo en la columna de los errores, sino de las imposibilidades, pero tenemos que retomarlo, así que hay muchos elementos para retomar una segunda etapa de la reforma muy intensa. Sí, ahí me quiero detener, doctor, preguntarte, ante esta ola de debilidad institucional otra vez que estamos viviendo, no solamente en Paraguay, sino en gran parte de Latinoamérica, en donde se ve otra vez un poder judicial débil, un ministerio público que de alguna forma no responde a las expectativas ciudadanas. Entonces, ¿qué nos espera, doctor, como país para seguir consolidando estos procesos? Espera lo que era esperable si no tenemos un pensamiento mágico o infantil. Ningún país del mundo ha construido su institucionalidad de un modo sencillo. Nadie. Estamos hablando de países que hace apenas 40 o 50 años
tenían racismo exasperante, perseguían gobiernos dictatoriales. Estamos hablando, si vos me decías Alemania hace 60 años, mirá lo que tenía. Estados Unidos, hasta que no se firma, hasta los años 70 que no se firma el segundo Bill of Rights, es decir, los derechos civiles, un racismo, un apartheid como en Sudáfrica. Sudáfrica son 30. A ver, muchas veces nosotros en América Latina tenemos una especie de visión infantil sobre la construcción institucional. Esto va a ser esforzado, la historia de la democracia en el mundo y en América Latina recién empieza. Así que lo que te digo es, yo tengo una política de para y pico en esto, de trabajar con tenacidad, con claridad. A eso se le ha sumado que hay otras dimensiones de la vida institucional democrática que uno tenía la expectativa de que se iban a fortalecer más, el sistema de partidos, la representación política. Entonces, bueno, tenemos un escenario complejo, pero no es de ninguna manera suficiente para no tener una mirada política clara. Lo que ocurre es que posiblemente la generación del inicio, yo que pertenezco a la generación que nos entusiasma con la construcción de la democracia, después de 40 años uno empieza a decir, bueno, tengo derecho a estar cansado. Pero estar derecho a estar cansado lo que significa hay que pasarle la posta a otras generaciones y no transmitir muchas veces una visión negativa cuando en realidad estamos, digamos, recién comenzando y ya cosas que se han ido logrando. Hoy día me gustaría un ministerio público mucho más intenso y dedicado a los graves problemas de criminalidad que hay en nuestros países. Bueno, pero por lo menos ahí tenemos el ministerio público. Sí. Así que eso es lo que yo diría que es el horizonte que tenemos. El horizonte que tenemos es un horizonte de construcción institucional tan complejo como el que tienen y han tenido todos los países. Bueno, antes de terminar, doctor Binder, una pregunta muy personal. Como líder social regional, ¿te sentís satisfecho por todo el esfuerzo desplegado en estos 35 años de vida profesional que tenés? ¿Y si se quedó algo en el tintero? La palabra satisfecho a los inconformistas es una palabra que nos pone siempre molestos. Tengo la convicción de haber trabajado siempre al 120% de mi esfuerzo. Eso sí, no tengo la sensación de que me quedé con algo en el bolsillo. Ahora, satisfecho no, vivo rabioso. Vivo rabioso de todas las cosas que todavía hay que hacer, así que no, y espero morirme rabioso. Bueno, eso es muy importante porque genera ideas y nuevas oportunidades de seguir trabajando con el doctor Binder. Agradecemos al doctor Alberto Binder su tiempo y le esperamos en otro capítulo de Dialogando con los Protagonistas.